Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y esto es Fabledon, un título que nos han dejado los chicos de Dead Village, que viene desarrollado por Grina Games y que bueno, vais a poder tener a partir de hoy día 13 de mayo en Steam en versión completa, en versión 1.0 con todo lo que vamos a ver que han añadido y todo lo que tiene de novedad, porque este título ya lo probamos en su versión anterior. Como veis, tiene algunos chistes por aquí, de vez en cuando nos va hablando, cuando tardamos en hacer cosas, nos va hablando el narrador, y es que tenemos una historia donde tenemos un city builder, vamos a tener que construir nuestra ciudad, vamos a tener que defenderla, vamos a tener que luchar, pero también vamos a tener otras opciones que en otros juegos no suele haber, como poder cazarnos con otros príncipes o princesas, dependiendo de lo que elijamos. Y bueno, pues vamos a tener algunas opciones ahí, y un estilismo así muy cozy, muy, bueno, hoy le dicen cozy, muy cuco, muy como lo queráis llamar. Vamos a echarle un vistacito porque el juego ya os digo que está muy, pero que muy chulo, sobre todo el aspecto y demás. Vamos a elegir una nueva partida y vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a tener que elegir bueno, como veis por aquí, tenemos un montón de zonas para elegir y dónde empezar. Cada una pues tendrá una información que será más difícil o más fácil. Veis, tamaño del reino grande, colinas pocas, océano medio, bosque normal. Te pregunta si eres un príncipe, una princesa, ¿vale? O un príncipe para encontrar príncipe, princesa o cualquier cosa. Vale, eso que no tienen ahí mucho lío. Y bueno, lo que tenemos que tener cuidado es eso, por la dificultad. Más si tienen más colinas, más lo suyo es que tengamos algo neutral, ¿vale? Un tamaño de reino normalito, que tenga bosques, que tenga aguas, que tenga unas pocas colinas, que no sean muy alto. También lo podemos buscar. Este, por ejemplo, no es muy alto, es tamaño medio, tiene océanos grandes y tiene bosques frondosos. Mira, vamos a elegir este. Soy un príncipe, elijo una princesa. Me llamo Yuyu. Y bueno, pues podemos cambiar aquí nuestro escudo de armas también, si queremos. Los colores, como veis. Se le puede elegir el color que queramos al escudo. Este sería el color secundario. Aquí tenemos el color principal más o menos. Aquí igual. Bien, y bueno, el color de nuestro escudo. Y la forma, bueno, lo que queramos ponerle como dibujo a nuestro escudo. Vamos a ponerle un león rojo. Venga, va. Tampoco me voy a complicar mucho en hacer el escudo. Ya lo hacéis vosotros más bonito y demás. Yo me voy a poner a jugar para que lo veáis, ¿vale? Habéis elegido el que más me gusta, dice. Pues vamos a ver. Todo nos va contando como si fuera un cuento de príncipes y princesas, ¿vale? Y será así una vez. Comienza una historia de amor y desgracias. Y nosotros contamos la historia. Nosotros somos los que vamos a crear este mundo. Ahora lo vais a ver porque el mundo es muy bonito. Cuando los reyes y la reina de antaño enviaban a sus hijos a explorar nuestras tierras llenas de campo y árboles fértiles productivas como pájaros y abejas. En vuestro turno, príncipe o princesa, de descubrir y de conquistar heroicamente. Recordad que no es solo la espada lo que convierte a alguien en señor o en dama. Construir un reino es un arte, pero no descuidéis vuestro corazón. Como os digo, vamos a tener ahí el detallito que aparte de conquista vamos a tener que intentar conquistar a la gente. Con este amor o guerra, estas tierras encendidas siempre permanecerán unidas. Marchad, sed amables, sed crueles, sed valientes y que vuestra felicidad dure para siempre. Vale, como os digo, vamos a tener que construir un reino como cualquier city builder, pero con algunos detallitos extras, ¿vale? En este caso, a mí los personajitos masculinos de este juego me recuerdan mucho, lo que serían los ciudadanos de la city builder que vamos a crear. Me recuerda mucho a Macario. De mi época era una figurita, para el que no lo conozca, pues era como una especie de marioneta de esta que le metían la mano por el ojete y le movían la boca. Pues en esa época teníamos ahí a Macario y tal, y bueno, estaba bastante entretenido. En este caso, pues eso, los personajes me recuerdan mucho y vamos a tener, como veis, que vamos a poder construir una ciudad. Le han añadido ya todo tema de murallas, tema de conquista. Vamos a tener que luchar, vamos a tener que defender, vamos a tener que buscar digamos a la princesa, en este caso, porque yo he elegido príncipe, que nos acompañe. Así que acompañadme en este viaje y vamos a ver qué tal. Tenemos aquí los primeros residentes, 4 residentes sin casa y un poquito de material que nos han dado, 300 de comida, 200 de madera, algo de piedra y un poquito de carbón. Nos dice ahí que nos movamos para reclamar. Voy a ir haciendo el
Construye 5 caminos de grava, una cabaña de obrero y asigna un trabajador. Vale. A ver cómo está esto. Tenemos agua por aquí. Mirad, vamos a ir conquistando por cuadros, ¿vale? Este es nuestro cuadro. Y, por ejemplo, para ir a recolectar estos cerdos voladores, pues vamos a tener que, bueno, que pedir o que comprar este otro terreno. Así, vamos a tener que ir comprando trozos de tierra. De momento tenemos uno solo conquistado. Y esta es la cabaña de obrero, que son los que construyen todo lo que vamos a hacer. ¿Qué voy a hacer? Pues ponerlo un poco centrado, porque así, luego si tengo que expandirme desde ahí, lo voy a poder expandir a otros lugares, ¿vale? Así que lo voy a poner por aquí. Y voy a hacer los caminos de grava que me pide esto. Por lo menos unos cuantos caminos. Los vamos a llevar hasta aquí, son 5. Por eso yo creo que cumplimos la misión, ¿no? Centro de trabajo, gestión de trabajadores. Le tenemos que poner un currante. Vamos a ponerle un obrero, que es lo que nos pide aquí. Reclamamos la recompensa. Ahora dice, construye un hogar, construye una casa campestre. Construye 2 anexos a la casa campestre. Vale. Una casa campestre. Vamos a ver, porque quiero ver dónde vamos a meter las casas. Ahí tenemos como una ruina, que ahora después la tendremos que descubrir. Hacia allá no voy a poder construir muchas casas, aunque no quedan mal. Y hacia acá... Vale, por aquí las vamos a poner. De momento, ¿vale? Creo que puedo llegar hasta aquí. Ahí. No sé exactamente cómo las voy a poner, pero bueno, una cosa así. Dame un momentito, le voy a poner el camino que me falta. No quiero romper esos árboles hasta que no los tenga, hasta que los use. Me ha pedido una casa y además de la casa, bueno, esto lo tienen que construir, ¿vale? Le podemos utilizar dinero, pero además le vamos a poner, me ha dicho que le pongamos 2 anexos, ¿no? A mí me gusta ponerle 3, pero bueno, voy a poner 2 por 2. Esto sería anexos, yo le voy a poner algo más, ¿vale? Y te dice, bueno, que construya anexos, que son estos de aquí, ¿vale? Todos estos objetos de aquí. Le das a construir y ya empiezan a construirlo. Te pone ahí el solar y lo terminan de hacer, ¿vale? Vamos a esperar que la hagan. Y tenemos un trabajador aquí, que es la cabaña de obrero, que es quien se va a encargar de hacer la caza. Podemos poner a otro obrero y así terminarán un poquito antes, ¿vale? Van a coger el material y lo van a llevar allí para trabajar. Como estamos haciendo el tutorial más o menos, vamos a tener que esperar un poquito, así que lo que voy a hacer es intentar acelerar un poquito el tiempo. En F2, ¿vale? Para que termine un poquito más rápido y así no tengamos que esperar al tema del tutorial que nos permita construir más cosas. Al ser la primera partida, te va dando un tutorial y todo va más lento, ¿vale? Y ahí está, ya hemos construido los 2. Primera vivienda, ahí es donde nuestros Fablins vivirán, viven, comen y necesitan un administrador de vivienda para que la casa campestre funcione, sin problema. Asegurado de asignar a alguien, ¿de acuerdo? Vale, las casas, a diferencia de otros juegos, aquí tiene que tener un administrador, ¿vale? Necesita un administrador. Y para ello, vamos a ver, construye un pozo. Bueno, eso ya lo tendrán asignado, ¿no? A ver, administrador. Administrador de la vivienda es más mí. Es más mí el administrador. ¿Qué quiere decir? Que si sacamos mucha gente, no va a tener administrador y si no tiene administrador hay un problema, ¿vale? Vale, construye un pozo y esto es importante para todas las viviendas que quiera yo construir, ¿vale? Tal que así. Vamos a poner el pozo. Sí. Ahí está en construcción. Le podríamos dar prioridad. En mi caso no se lo vamos a dar ahora mismo. Y vamos a construir ese pozo ahí. ¿Por qué? Porque aquí podemos poner otra casa. Tened en cuenta que una casa tiene para 3 habitantes y voy a tener uno sin vivienda. Así que aunque no me lo ha pedido el juego, esto ya lo he hecho mal. Porque claro, ahora vivienda, en este lado lo puedo poner aquí. Vale, pero aquí puedo ponerlo doble como yo quiero. Vale. No a todo hay que ponerle 2 anexos, ¿vale? Lo suyo es ponerlo. Me voy a gastar dinero, a lo mejor luego me falte, pero bueno. Vamos a dejar que vayan construyendo. Mirad, el City Builder es simplemente muy, muy bonito. Mirad qué detallito las viviendas. Después va mejorando también. Cada edificio la puede ir mejorando. Vamos a tener edificios de piedra más adelante, más grandes. Lo vamos a poder mejorar, ¿ves? Tenemos salones principales, los condominios. Bueno, y un montón de cosas que vamos a poder construir una vez que terminemos este especie de tutorial, ¿vale? Tengo aquí el campamento maderero. Yo no me debería adelantar, como siempre, en los tutoriales. Pero en este caso lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque voy a poner un campamento maderero y voy a limpiar todo esto de materiales. Pero claro, no tengo la región esta desbloqueada.
Y me dice que no puedo porque no está desbloqueada, claro. No tengo ahí espacio para desbloquear. También te digo, lo podría poner aquí el campamento maderero, que hay más madera todavía. Veo más arboleda por aquí, así que voy a ponerlo aquí. Vamos a traer un camino que venga de aquí para acá. Y de aquí a aquí. Vale. Se ha completado el paso. Termina la construcción de 2 casas campestres. Vale, estoy en ello, ¿vale? Y cuando tengamos casa vendrá más gente. Tener en cuenta que necesitamos... cada casa necesita un gestor, ¿vale? Y ese no puede abandonar la casa. Esa siempre se queda gestionando la casa. Y después 2 trabajadores, que son los que sobran para hacer el resto de trabajo. Este tiene un tendedero que convierte la ropa húmeda en cosas del pasado, ¿vale? Esto es para tender la ropa. Y un arbolito que tiene manzana, que nos va a dar un poquito de manzana ahí pasivo, ¿vale? Esto nos va a dar un poco de manzana pasivo. Por fin, ahí llega nuestro primer aldeano. Mientras mantengáis contenta a vuestra población, más querrán unirse. Siempre que haya sitio, claro. Vale, no va a venir gente si no tenemos casa suficiente. Vale, vienen 2 visitantes y tenemos justo 2 sitios. Los vamos a coger y ahora ya tenemos 2 visitantes más. ¿Qué tienen? Uno que era el que gestionaba la casa y los 2 nuevos, ¿vale? Entonces cada casa nos da para 3 sitios. Vale. Construye una granja y 30 cultivos de verdura. Vale, vamos a ver dónde vamos a poner la granja. Creo que por aquí podría ser un buen sitio también. Ya tenemos la granja. Como quiero ponerle cultivos, voy a ponerla por aquí. Más en el centro. Vale, y una vez puesta la granja le vamos a poner los cultivos. Me ha dicho 30. 30 cultivos de verdura. Tenemos la calabaza, la remolacha. Bueno, podemos ponerle mezclada, ¿vale? Cada una de estas, ¿cuánto da? Vamos a ver cuál... Bueno, todos consumen lo mismo. El problema es que no tengo pozo para la de esta. Le voy a tener que poner un pozo ahora, ¿vale? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, sí. Ahora miro la población, ¿vale? Dame un momentito que estoy pendiente a mi jardinito, ¿vale? No te acelera, amiguito. Vale. Y eso. Ahora tenemos ahí, no sé si son 30. Como me pedía, pero tengo un montón de verdura ahí, ¿vale? El tema, creo que el agricultor también necesitaba un pozo cerca, ¿eh? Necesitaba agua cerca también, así que vamos a hacer un pozo que llegue a todo el cultivo que yo pueda poner por aquí, ¿vale? En un futuro también. Lo voy a poner aquí. Y a ver cómo crece eso. El pozo de aquí ya se hizo, ¿no? Sí. Eso no necesita camino, que yo sepa. Vale, por lo tanto, nada. La felicidad 51, ahora miraremos por qué. Y población, pues tenemos 6 campesinos, ¿vale? 3 desempleados. A ver, es verdad, cada vez que ponemos un edificio hay que meterle trabajo, ¿sabes? Esto no le he dado a construir. Vale. Vienen 2 habitantes, le expulsarlo, claro, porque no tengo vivienda, ¿no? Voy a dar prioridad a una casa. Voy a darle prioridad a una casa para traerme a esos habitantes que me van a hacer falta, ¿vale? Voy a poner aquí otro constructor, que esto vaya un poquito más rápido. Y esperarse, tiene un tiempo, en esto tiene un tiempo. No se van hasta que pasa una cantidad de tiempo, ¿vale? Están un tiempo esperando y si no, pues acaban marchando. Yo voy a intentar hacer esta casa lo más rápido posible. No sé cómo ando de madera. 130 todavía tengo para construir antes de que empiecen a trabajar aquí. Vale, guay. Es que no quiero expulsarlo, lo quiero traer, ¿vale? Realmente nos llega un trabajador. El otro se va a quedar encargado de la casa nada más, ¿vale? Simplemente veis, uno se queda encargado de la casa. Esta casa tiene, vale, expectativa cumplida. Tiene letrina más 3 de atractivo y caseta de perro más 3 de atractivo. Lo que hacen son, bueno, lo que hace el añadido de las casas es darle atractivo a las viviendas, guay. Mola, 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 mola. Estoy aprendiendo, ¿vale? Conforme mostrando más o menos lo que yo probé en el anterior tutorial, ¿vale? Tenemos la granja, vamos a meterle trabajadores. Voy a meter de momento, ¿cuántos trabajadores libres? Tengo desempleados, a ver.
Dos desempleados, vale. Pues quiero uno que recolecte madera. Ok. Se le puede construir un anexo que sería una campaña forestal, que es el que la planta de nuevo los árboles, ¿vale? Esto no le he dicho construir porque vale dinero. Ok, tenemos un más 24 ahora mismo, que es lo que paga la gente, ¿vale? Los impuestos que paga la gente. Y no he visto que esto necesite huerto, pozo cerca. Esto es el pozo, pero no me sale que lo necesite. Espérate, lo voy a destruir. Oh no, I really like that ¿Te building. gustaba ese edificio realmente? Bueno, si me piden el agua lo pongo. Si no, la granja que riegue donde pueda. Ahora mismo está lloviendo, no creo que necesite. El problema, no tengo un almacén para guardar las cositas, tío. Cabaña de obreros, por aquí no puedo porque hay mucho que descubrir todavía. Mirad, estos son los adornos, mirad todo lo que vaya a poder adornar. Para la gente que le guste los city builder con mucho adorno y demás, aquí no os va a faltar. Vienen nuevos población, tampoco quiero desmadrarme. Vale, crea 30 cultivos, solo tengo 20, vale. Me faltan cultivos, chicos. ¿Vale? Me faltan cultivos, solo tengo 20 y hay que poner 30. Claro, yo he puesto 4 por 5, 20. Son 6 y no me va a dar para que me quede el cuadradito como yo quiero. Vale, voy a poner más de 30 entonces. Voy a poner 4 por ahí. No, espérate. Cancélame esto, porfa. Fuera. Sí. Fuera. Sí. Vale, hemos dicho que esto era el rabanillo. Es que lo quiero todo poner más o menos igual, que quede medio curioso. A ver si me sale medio curiosete, ¿vale? Por lo menos medio curiosete. Y esos son rabanillos. Esto lo vamos a poner de rábano, aunque sea también más repetido. Esto estaba de coliflor, pues lo vamos a poner de coliflor esos dos. Coliflor. Ahora esto está de zanahoria. Le vamos a meter más cantidad de zanahoria. Ya me dice que ya está, ¿vale? Pero bueno, me da igual. Ya lo voy a poner completo. Y esto serían lo que serían los repollos. O las coles. Está la coliflor y la col. Diferente. Ahí estaría. Ahora sí está hecho un buen campito. Venga, dale. Estamos haciendo una casa nueva. Podemos meter a los dos visitantes. Y acabamos de alcanzar un objetivo, que es cielo. Nuestra población valiente Fabling, que nos ha confiado sus vidas, ha subido tanto que podemos considerarlo una aldea. Y a partir de ahora tu familia espera que realices pagos recurrentes de moneda al fondo familiar. Esto es un problema, tío. O sea, ahora nos ha dado un nuevo edificio, pero claro, ahora tenemos que pagar unos impuestos, ¿vale? Aparte de ellos pagar nosotros a ellos. Campamento maderero conseguido. Recaudo 200 de impuestos, estoy en ello. Decorado, 3 decoraciones, ahora las pongo. Dame un momentito que no he terminado con mi bosque, con mis cosas. Ahora tengo más trabajadores, vamos a poner unos más a cultivar. Tengo 2 desempleados, ¿vale? Todavía. Habría que poner más vivienda, aunque aquí nos queda sitio justo para una visita más. Y yo debería tener almacenes, pero todavía no los tengo, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? El granero para guardar la comida de aquí. Importante, lo vamos a poner tal que... Uf, no sé, tío. Tengo que buscar cómo aprovechar ese territorio, ahora lo buscaremos. Le vamos a poner el granero aquí, que está cerca del cultivo. Tenemos carbonera, tenemos el campamento pica pedrero, tenemos más cositas. El almacén, muy importante, el almacén es importante de narices. Este como va a ser, parece ser que va a ser el centro del pueblo, el centro neurálgico de aquí. Vamos a ponerlo aquí al lado de donde está toda la, bueno, la carreta donde traíamos la comida, ¿vale? Tened en cuenta que no podemos construir, faltan anexos, vale, sí. Solo 3, espérate, entonces nos damos un momentito, quita este. ¿Por qué? Porque el tercero lo quiero poner aquí, ¿vale? Ahora cuando esto se quite. Ya tenemos el granero. Vamos a poner a alguien a trabajar en el granero. Mirad cómo crecen las verduras, mirad qué bonito. Ciertamente lo tengo en velocidad rápida, pero mira qué bonito se pone todo. La verdad que el juego es precioso de narices, tío. A su estilo propio, pero precioso. Por eso sí, decirme que este no es Macario. A ver, ¿dónde está Macario? Que tengo pocos chicos en la aldea. Y está ahí metido uno de ellos.
Por cierto, no sé dónde está nuestro leñador. Ya tenemos el anexo de la cabaña forestal. Pues vamos a ponerlo allí. Ahí está el Macario. ¿Veis el Macario? Totalmente Macario. Se ha completado el almacén, se ha completado todo. Vale, ya tenemos almacén. Ya todo esto lo van a meter en el almacén. Pero para ello necesitamos un trabajador en el almacén. Y no queda gente libre. Bueno, pues vamos a ir montando una casa. Porque hará falta más trabajadores en un futuro. Vale, ahí con sus 2 anexos. Luego intentaremos hacer algunos con más de 2 anexos. Se pueden poner más de 2. Más de 2, ¿vale? Podemos poner bastantes más. Pero de momento todo con 2, ¿vale? Tienen 2 visitantes nuevos, tenemos espacio. Y además me hace falta trabajadores. Uno para el almacén. Al menos, eso es. Y me queda un desempleado. Y tengo 12 viviendas de 12. Y bueno, la felicidad va creciendo. Coloca decoraciones. Vamos a mirar el tema de las decoraciones. Vamos a ver qué hacemos. Me gustaría hacer, como ese es el pueblo, el almacén general. Una parcelita de flores que no sé dónde lo voy a hacer. Esto es una historia, porque ¿dónde pones los bancos y todo esto? Ah, debe colocarse en los caminos. Qué guay. Mirad qué chulo. Un par de banquitos aquí al lado de las casas. Vale, y ahora también... Esto tiene que ser los caminos también, no creo. Vale, y parcelas de flores pequeñas, parcelas grandes. Podemos poner tal que aquí. Quedaría guay. O de estas más grandes que ocupan todo esto, ¿vale? Una tal que ahí. Pasa que eso queda un poco raro, pero bueno. Ahora ya veremos cómo lo organizamos para que quede más gracioso. Ya iremos organizando. Quiero poner los banquitos, me gustan, ¿eh? El sistema de banquitos este me gusta. ¿Posible porque qué? Ah, bloquea la entrada a la casa, claro. Voy a poner banquitos por los caminos, ¿vale? Para que la gente se siente ahí. Mira al Macario ahí sentado. Vale, ya ponemos los 3 adornos. Nos va a devolver 20 de dinero. Y deberíamos empezar a minar empezar a mirar el campamento picapedrero. Tener en cuenta que esto tiene una bonificación negativa con respecto al sitio, ¿vale? Por lo que tenemos que tener cuidado en ese sentido. Ahí no nos va a repercutir negativamente. Vamos a reclamar los decorados y vamos a reclamar el llegar a la aldea. Construye picapadreros, tiene ellos y lo he impuesto 200. Bueno, porque llevamos recaudado 113. Mientras más gente hay, más recaudamos. O sea que lo suyo es que de momento siga viniendo gente. Aunque nos cueste un poquito más el mantenerlos. Pero es bueno. Vale, y ahora aquí me voy a tener que mover esto. Esto lo voy a tener que mover un poquito. Ah, vale, no se puede si tiene trabajadores. Pues dame un momentillo. Los reubicamos aquí. ¿Está bloqueado eso? Vale, da igual. Bien. Vamos a ponerle el trabajador. Voy a dejar un constructor ahora, ya no necesito 2. Yo creo que un constructor ahora me viene bien. Así podemos tener los campos trabajando, la madera trabajando. Hay poca madera, de hecho. Voy a meter otro maderero. Y lo bueno es que esto lo van a tener siempre ambientado de árboles, ¿vale? Por lo menos mientras que estén alrededor de eso. Luego ya lo moveremos de lugar para que no nos afecte a otros sitios. Y esta gente pues tiene su cultivo ahí bastante curiosete, de plantitas y tal. Y bueno, parece ser que funciona bastante guay porque tenemos comida y no nos ha bajado, ¿vale? Creo que teníamos algún sitio donde ver las estadísticas, pero como ahora mismo todavía estoy un poco verde. Vista de atractivo, vista de... Mira, esto es el atractivo de la ciudad. Esta parte de aquí no es muy atractiva, pero ahora la vamos a arreglar de una forma que me va a llamar la atención
Y creo que les puede llamar la atención a esta gente. Y va a hacer que voy a poner aquí una serie de adornos, ¿vale? De decoraciones. Dos visitantes más, me viene bien. No sé qué tal quedará, pero no quiero poner uno solo porque si no queda raro. Y vamos a poner por aquí las nuevas casas. Aunque tengo ahí el pozo, vamos a ver cómo lo hago. Porque... Ah, no. Can't be right. It seems you got a letter from a secret admirer. Oh, es un error. Parece que habéis recibido una carta de alguien que os admira. Qué raro, pero bueno, supongo que sobre todo gusto no hay nada escrito. You can open Podéis abrirla it by haciendo clic en el clicking icono en la the parte right superior derecha de la pantalla. or screen. Vale, tenemos un If there's anything good. admirador secreto. Ahora, con este adorno no puedo poner yo lo que necesito, ¿vale? Creo que todavía tendría que poner esto más para allá. Ah, no, me vale. Creo que vale. Sería algo tal que así. Y de aquí quiero cerrar con este. Y ahora aquí pongo la vivienda, pero sería aquí. Eso es. Y el adorno. Ahora tengo que mirar qué hago con este pozo, porque ahora la casa esta... me va a quedar con el pozo en medio, ¿no? No me vale por eso. Ese no sé cómo lo voy a hacer, ¿vale? Para construirle los anexos a esta. La zona debe de ser de 2×2 y es que está el pozo en medio. Y ese pozo no lo puedo quitar, así que este anexo no lo voy a poder poner, ¿no? A ver, ¿y si lo pongo así? Lo que pasa es que me van a caber menos casas, pero bueno. Este pozo lleva de agua para allá, para allá, para allá. ¿Lo podríamos llevar un poco más acá? No, no me daría aquella. Si lo pongo por aquí, a ver, si yo muevo esto aquí... Claro, es que no tengo esa región, que es el problema. Tengo la carta, voy a mirar la carta y ahora vemos. Por el momento vamos a construirla así. A ver. Ah, no, así no se puede, porque esta casa está cerrada. Esa casa no le he puesto bien la salida. A ver, también te digo, podemos hacer una cosa. Podemos cancelar eso. Y le podemos meter el anexo tal que así. ¿Tampoco? Así, y aquí no puedo poner otra por el adorno, vale. A ver dónde le meto el adorno, lo meto en los pasillos, ¿eh? Le meto los adornos en el pasillo, porque yo ahora pongo otra aquí. Y le meto un anexo tal que así. Sí. Y aquí metemos un adornito de algo. ¿Por qué no? Me arruino, ¿eh? Vamos a reclamar que me arruino. Voy a mirar la carta antes de nada. Uy, Agnes. Hola, amiga. Queridísimo príncipe, mi sol, mi primavera. Qué espléndida tierra es esta. Colinas ondulantes y amplias llanuras fértiles. Es el sueño de nuestro antepasado. Deseo convertir esta tierra en un paraíso, pero no puedo hacerlo sin su ayuda. Vuestro gallardo semblante ya es la comidilla de estos lares. ¿Podemos reunirnos? Pues tenemos una carta de una admiradora. Ahora miraremos para reunirnos. Mirad el almacén cómo está ya. Ah, es genial. Vamos a añadirle espacio al almacén, que miran cómo están las cajas ya. Mirad qué detalle de todo, tío. Las cajas amontonadas. El tema de las verduras.
a su estilo, ¿vale? Al diseño que han elegido los desarrolladores. Que no me parece desacertado para nada, porque todo es muy bonito. Vale. Y tengo que mirar cómo comprar más tierras, ¿eh? Vale, aquí no tengo picapedreros trabajando. Voy a poner a uno. ¿Cómo estoy de desempleado? Un desempleado de momento, vale. Y esto no tiene camino. La cuestión, ¿pongo el camino hacia allá o saco un camino aquí? Eso a lo mejor me arrepiento luego, pero bueno, a ver, ahora mismo... ¿Por dónde sale el picapedrero? No tiene camino como tal, ¿no? Pondré por ahí. Realmente no parece que tenga camino como tal, o sea, salida como tal. Estos, por ejemplo, te salen aquí. Pero este no me pone dónde tiene la salida. Pone 4. Por cualquier lado creo que puede salir. No tengo dinero para terminar esta casa. Ahora sí. Y ahora selecciona Fabli usando el menú de información general. Venga, voy a elegir a un personajito. Vale. Ah, vale, en el menú general. Aquí. Selecciona un Fabling. Primeramente acepta más gente. Por ejemplo, a este, seleccionar, vale. Y ahora asigna un Fabling en puesto de trabajo. Este no tiene trabajo, ni Exen. Desde aquí lo podemos asignar, sí. Cabaña de obreros. Vale. Me haría falta. ¿Voy a meter en el granero o en el almacén? No, lo voy a poner en el picapedrero. Alian. A ti. Vale, y ya reclamo esto. Compro un nuevo territorio. Pues quiero comprar este, porque yo me quería extender hacia acá con las viviendas, pero claro, también hay un par de estos que me interesa. Aquí he visto cerdos, ¿vale? Aquí hay piedras de cerdo, depósito de hierro, bien. Hay árboles, ¿vale? Aquí que tenemos unas ruinas, todavía no me interesan. Voz, piel, corteza. ¿Esto qué es? ¡Hostias! Esto es un encuentro. Tiene que hacerlo con un héroe. De momento no tengo héroe. Así que vamos a comprar este territorio de momento por 50, vale. Y tenemos ahí una piedra de cerdos, genial. Reclamamos. Tiene que construyamos una posada. Una posada sería servicios, ¿no? Eso es. Una posada que va a estar tal que aquí. Para que yo pueda seguir construyendo por donde quiero construir, ¿vale? Tiene que estar aquí. Para que pueda utilizar todo el borde ese que yo quiero, ¿vale? Y casi me interesa más aquí. Aunque pille menos, ¿eh? Porque me pilla el hueco de una casa y puedo seguir construyendo a mi gusto. Venga, ahí. Aquí hay poco atractivo. Por aquí vamos a poner un banquito, ¿vale? Para que esta casa tenga un poquito más de atractivo. Por allí no importa porque eso no es casa, ¿vale? Le vamos a poner un poquito más de atractivo a esa zona. Aquí está este florecilla ahí medio mal puesta. Aquí voy a poner banquitos luego, creo. Me gusta esta calle llena de banquitos, la verdad. Queda bastante chula. Y como solo cuesta madera, tampoco me cuesta un dineral, pues... lo dejamos. Tengo todavía 5 casas libres, ¿vale? Y la felicidad lleva al 63. Tenemos comida, poca madera, algo de piedra. ¿Vale? Y tenemos nuevos puestos de trabajo que voy a tener que ir cubriendo. Uno de ellos es la carbonera. La carbonera influye muy negativamente en todo. Por lo que lo vamos a poner cerca de la arboleda. Eso yo estaría aquí, pero no tengo caminos para salir, ¿vale?
Le pongo aquí, no me empeora las casas, ¿no? No. Y por ahí no voy a poner más vivienda de momento. Y aparte está muy cerquita de la cabaña forestal. Aunque el almacén está allí, pero bueno, tampoco está tan lejos, ¿eh? Estoy arruinado. Hay que esperar a que metan dinero, ¿vale? Mirar la mina de hierro. Aquí lo malo es que yo iba a tirar hacia acá con las casas y seguramente la mina de hierro influye negativamente. Entonces a lo mejor las casas las voy a tener que ir tirando hacia allá. Me da a mí que voy a tener que ir tirando hacia allá. Un desempleado, vale. La casa no está construida. Pero no tengo dinero para ello. Vienen dos más, ¿vale? Todavía hay dinero. ¡Ey! Hemos crecido hasta Villa Pequeña y vamos a tener 5 monedas de pagos recurrentes al fondo familiar. Pero ahora vamos a poder tener nobleza. Vamos a tener gremio de mensajeros, vamos a tener el aserradero y el cultivo de trigo. El trigo va a ir por aquí. Vale, ya tenemos la nobleza desbloqueada. Ya podemos cultivar trigo. Lo único que he visto más diferente ahora mismo es esto. Vale, nobleza 10. A veces puede utilizarse como moneda de cambio. Vale, guay. Necesito trabajadores en algún lugar. No sé si son los albañiles los que van lento. O los almaceneros. Almaceneros vamos a poner alguno más. Siempre es bueno que los almacenes funcionen bien. ¡Ey! ¿Qué tengo? Evento. Nos gustaría probar todas las verduras para ver cuál prefiere la población. ¿Podría ayudarnos? Yo me encargo. Tenemos de todas las verduras, creo yo. Necesito el carbón, le vamos a dar prioridad a este, ¿vale? Voy a poner... ¿Cuánto tengo desempleado? 2. Vamos a poner un constructor más que ayude. A ver, dice, seleccione la calabaza y arrastra para delimitar la zona grande. Ya las tengo puesto. Planta de zanahoria, 8, 8, 8, pero las tengo hechas, ¿no? ¿O tengo que hacerlas ahora? Dice en tiempo mientras grano, con tema de desarrollo, actualmente en el reino 0, ¿vale? Es que no sé si tengo que poner lo de las plantas. Ya las tengo. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. A lo mejor de calabaza y eso me falta, ¿no? Voy a verlo. Puedo poner un par de ellas más por aquí. Pero 8, si ya la tenía puesta, las voy a tener que quitar para ponerlas, tío. Para que me las cuente. No puede ser. Debería contarme estas, ¿no? Bueno, da igual, venga, va. Las rompo y las vuelvo a poner. Bueno, voy a poner a otro sitio nuevo, ¿sabes? Todo pasa por adelantarme un poquito, ¿no? Creo yo, pero bueno, ahora voy a perder esta producción. Es una pena. Pero bueno. Vale, lo voy a destrozar todo y ahora a ver cómo lo pongo para poner 8 de cada, ¿vale? Esto va a ser una historia. Ahí van 8. Venga, 8 de esa. Con lo bien que lo había hecho yo. 8 de estas. Ocho de aquí. Ocho más por aquí. Ya, claro, ahora me queda estas 8 que me van a descuadrar mucho, mucho. Pero bueno, en vez de 8 de coles voy a poner más, ya está. Voy a poner esa fila. No puedo. Ah, me falta dinero, claro. Qué putada, vale, vale, no pasa nada. Vamos a ponerlo de momento. 4, 6, 7 y 8. Y ya tenemos esto, reclamo la nobleza, ¿vale?
¿Cómo va esa posada y todo? Bueno, los constructores están tardando un poquito más. El campo no está como yo lo quería. Yo quería poner esto un poquito más, pero claro, no me da más. No da para más cultivos, ¿no? 40 de 40, ¿ves? Es lo máximo que da esto. Bueno, no pasa nada. Vale, hemos ingresado algo de monedas. Voy a ir construyendo esta vivienda, aunque tengo espacio suficiente. Y tengo un desempleado que no debería tener desempleados, porque ¿para qué quiero desempleado ahora mismo? Venga, más gente a la granja, que como hemos roto, ahora a lo mejor me va a faltar. Aunque la madera me urge más, tengo poca madera, ¿eh? Bien, tenemos la carbonera. Mira, ahora que lo he puesto aquí me va a hacer falta un currante, hombre. Un carbonero que produzcamos el carbón. El almacén está funcional, esto está funcional y las casas están trabajando. Me falta hacer la pozada y prepararme para el invierno haciendo carbón. El carbón tarda un poquito en producirse, ¿vale? Mete 2 de madera, mira, ahí está nuestra trabajadora. Mete la madera y espera en el kiln a que se haga el carbón. Vale. 2 visitantes más. Vamos a meter uno aquí. Vamos a meter gente en la maderera, que hay poco. Poca madera, digamos. Ah, no tengo trabajadores, claro. Una de las que ha llegado, pero como... Ha llegado uno como capataz de la casa, entonces no nos vale como trabajador. Pues no produce el maderero este bastante, ¿eh? Lo quiero más rapidito, esos leñadores, por favor. Un poquito, por favor, ¿eh? Ya esos cultivillos como están otra vez ya vivos. Ya mismo me dan frutos. Caben 4 personas, tenemos 20 campesinos, no hay nobles todavía, no hay todavía plebeyos, todavía no han subido de nivel. Meterle un poquito de velocidad a esto. Tengo 2 picapedreros que los voy a dejar. Y el carbón ya tengo 7. Pronto... Vale, se supone que hay que hacer 15. A mí me dice aquí 7. Pero yo he producido 2 nada más, ¿vale? Esto ha producido solo 2 de momento. La carbonera es muy lenta, ¿eh? Muy, pero que muy lenta. Trabajando. Y aparte le está tardando en llegar la leña. Pues tenemos más problemas todavía. No sé si quitar uno del almacén. Y asignarla a la leñera, tío. Necesito más leña. Tengo la leña al mínimo. Me está faltando para construir esto. Y para la carbonera que está parada, ¿ves? No trabaja porque no hay madera, no hay leña. Pues ¿cómo va a trabajar? Porque a veces tiene que traer la madera tiene que venir al almacén y el almacén... Y del almacén recogerlo a la carbonera. Es toda una cadena, ¿sabes? El tema es que no está llegando suficiente. Mira, ahí va a recoger la carbonera un poquito. Vale, genial. Ahora tiene 6. Puede producir 3 o 4 de carbón. De lujo. Qué juego más bonito, gente. Qué chuladita. Acogemos a los visitantes. Ni tan mal, ya está eso construido. ¡Ey! ¿Qué pasa? En nuestro club tenemos un lema. Nunca se tiene demasiada madera. ¿Podría ayudarnos a conseguir más? Por supuesto. 70 maderas. Acabo de poner los madereros para que vayan a full, ¿vale? Acabo de poner a 3 madereros. Espero que trabajen muy rápido. ¿Qué problema tienen? Que tienen solo esta madera porque no he comprado este territorio. Vamos a ver. ¿Tengo dinero para comprar este territorio? Me ha costado 100 este, ¿eh? Cuidado. Cada vez son más caros. Sabato perdido. Esto tengo que encontrarlo con un héroe, pero no tengo héroe ahora mismo. Y más piedra allí, ¿vale? La posada está todavía en proceso y tenemos ya el carbón también en proceso. Me falta un puntito más de velocidad, ¿vale? Tenemos 3 puntos de velocidad. Mira, lo tengo al máximo.
Y aunque las cosas ocurren rápido, pero lo veo un poco lento. No me termina. Vamos a poner uno más en el almacén. Uno más por acá. Y el pozadero. Ah, the trusty village inn. La fiel posada de la aldea, uno de mis lugares favoritos. La posada aporta felicidad a sus entornos. Cuanto más feliz el reino, más gente nueva traerá. Vale. Y Villa Pequeña reclamada ya también. El carbón, recolectar madera está en ello. Y gremio de mensajero, produce 10 tablones. Ah, ahora me hace falta el aserradero. El aserradero. Campamento picapedrero, no, aserradero. Esto también repercute negativamente en las viviendas, así que tiene que ir hacia esta zona. ¿Qué ocurre? Que no he hecho camino, tío. No tengo camino hecho. Así que vamos a tirar para acá. Esto tiene que sembrar todo esto. Vamos a intentar no pillarle. ¿Dónde está eso? Y vamos a poner el aserradero tal que aquí para que no le quite mucho al de este, pero que pille cerca la madera, ¿vale? Pero no es fea lo que le ha sido. Hostia, se está empezando a nevar, loco. Viene el invierno. Menuda locura, tengo 3 avisos. ¿Qué pasa? Dice, uy, uy, el Santa Secreto. Qué juego tan infantil. No es digno ni de mi estatus. Por desgracia para vos, no me dieron ninguna indicación, así que disfruta de esto. Os lo merecéis, vuestro Santa Secreto. ¿Qué regalo es? 40 de carbón. Ah. Caja de materiales, ¿qué es esto? Vamos a ponerla ahí. Esto no puedo añadirle más, ¿no? No, a este almacén no. Vale, tenía más avisos, pero lo del Santa no lo he entendido, ¿eh? Almacena recursos de todo tipo. Es otro tipo de almacén, ¿no? Y ha traído carbón para las navidades. Bueno, pues una especie de regalo, ¿no? De Santa Secreto, vale, guay. El gremio de mensajeros, cuando tenga ya los tablerillos que se están haciendo aquí. Vale, es que la madera la estoy gastando como churro. Pero bueno, tenemos algo de carbón para que la gente pase el invierno bien. Voy a tener que, como os dije, extender hacia allá las viviendas. Las viviendas se van a extender hacia acá. Voy a tener que comprar este territorio y voy a ver cuánto me cuesta. Cada vez cuestan más caro, ¿vale? Este ya cuesta 150. Pero me voy a esperar un poquito para desbloquearlo. Todavía no le vamos a meter caña. Vale, tenemos ya la cerrería. Vamos a ver hasta dónde llega esta cerrería. Pam, pam, pam. Veo a todo el mundo trabajando, me quedo un desempleado y no hay huecos para trabajar, ¿no? Ya está todo cubierto de trabajos. Me viene un visitante porque no puedo acoger a 2, pero es porque simplemente no he hecho la casa. Vamos a esperar un poco y si eso, pues lo admitimos. A tramitar, muchacho. Es que ando regular de madera, tío. Necesito... El campamento de maderero no va muy rápido. Tengo a 3 madereros, pero con todo y con eso no trabajan todo lo rápido que deberían, ¿eh? Vale, dice que está a distancia cerca. Vale, también influye la distancia de trabajo de las casas, ¿eh? De donde esté la gente. Vale, eso me gusta. Quiero acoger a los dos a los dos nuevos. Las viviendas tengo que intentar hacer coincidir. ¿Vale? Y ahora os diré por qué.
Después, si quiero poner bancos, no me va a coincidir. Notice that they never put on winter clothing? ¿Os habéis dado cuenta de que nunca se ponen ropa de invierno? Me parece algo imprudente. El jueguito va teniendo como muchos, hay muchos toquecitos, se va riendo de algunas cosas que ellos propiamente han hecho, ¿vale? Los desarrolladores han hecho a lo mejor de una forma o de otra. Y se mete un poco como con ello. No sé si los visitantes se marcharán en un día, tengo que tener cuidado, ¿eh? Creo que voy a coger al que hay. Voy a coger solo uno. ¿Y qué le pasa aquí? Como dice el refrán, la basura no es un tesoro de otro. Pase por delante de una familia que estaba construyendo una casa nueva y dejaron tirados esos tablones. Qué despilfarros. Comerciemos. Por nobleza. Déjame pensarlo. Lo posponemos un poco, ¿vale? Necesito dinero. Necesito dinero, déjame pensar un pelín, ¿vale? Lo que necesito es más madera, ¿eh? Voy a tener que poner otro aserradero, tío, otra cabaña. Podríamos poner otra por acá. Tenemos un par de trabajadores, oye, no tiene por qué ser mala idea. Vale, adornos. Puente largo. Déjame pensarlo, a ver si me da tiempo a pensarlo. Y mientras a ver si tenemos casas para los que vengan nuevos, porque si no, no van a entrar nuevos, tío. Me hace falta más vivienda. El pozo sigue dando agua a toda esa gente. Aquí podríamos poner, pero claro, ahí me afea esto. Esto... Ah, no, pues mira, no me afea esa, ¿eh? Puedo poner un par de casas por ahí a lo mejor, ¿eh? Ya lo veremos. No quiero expulsar a los visitantes. Espérate un poquito, tío. Estoy construyendo casas, es que ni madera. Tendré que pausar la carbonera para que me deje madera. Voy a necesitar de todas maneras aquello sí o sí, tío. Dice fiesta, el santo secreto, aceptar regalo, otra caja de materiales. Creo que vienen verduras, eso es. Es que en Navidades me van dando regalitos, por lo que veo. Navidades nos van dando regalitos. Necesito las viviendas, si no, mal asunto, tío. Sin madera, mal rollo, pero esto es que no es muy eficiente. Tampoco tiene mucha madera, ¿veis? Habría que moverlo de lugar, que tuviera más madera. Como hemos comprado... No, eso no lo hemos comprado. Hemos comprado esto, podríamos traerlo aquí. Traer esa madera aquí, quizá. Aquí puedo meter dos trabajadores, lo que no sé cómo van a cruzar la madera. No sé si cruzarán el agua o no. No lo veremos. Vale, provisiones para la primavera. Estoy en ello, ¿vale? No te preocupes. ¿Compro los tableros o no los compro, tío? Por dinero. Venga, tengo dinero. Hay dinero y hacía falta tablones para construir el de este mensajero, ¿vale? Creo que esto me va a urgir si queremos que puedan pasar para acá, ¿eh? Bien, tenemos nueva casa, ya podemos recoger a gentecilla de la que venga nueva. La otra se me ha escapado, pero esa podemos, ¿vale? Y esta de aquí, y ahora os voy a decir el por qué decía yo lo de casa por enfrente, porque si ahora quiero poner los banquitos, ¿vale? No podía ponerlo si no estaba una casa frente de la otra, ¿vale? Porque le cortas el paso, le cortas la salida. Vale, más viviendas. Todavía esto... Uy, esto no produce para todos, ¿eh? Bueno, también es que era el invierno, ¿eh? Vamos a esperar ahora a ver este año cómo va. Construye industria, dice. Pequeña industrialización. Más sitios de recursos. Si estoy petado de recursos ahora mismo.
Bueno, estoy construyendo ese. Lo construiremos más. Eso sí, lo voy a dejar por aquí para que me digáis qué os parece el juego y si merece la pena continuar por lo menos una serie completita de ver hasta dónde podemos llegar viendo el jueguito. El juego es precioso. Después vamos a poder construir murallas defensivas, murallas de piedra, murallas de madera. Tenemos los torreones, ¿vale? El cuartel del héroe, que vamos a tener un héroe que vamos a poder lanzar a buscar cosas. Campamento de espadachines y el cuartel general. El campamento de arqueros, la mina mística, que vamos a poder ir haciendo cosas. Después ya os digo que vamos a poder hacer castillos. Tened en cuenta que hay hasta 3, ¿veis? Tenemos nivel 1, nivel 2, aquí tenemos la muralla de piedra y tal. Niveles 3, va a haber más niveles de fabricación, de producción. El salón del palacio. Vamos a tener que entablar relaciones con otras ciudades, ahora mismo no las tenemos, pero vamos a tener que establecer otras relaciones. Así que dicho esto, yo lo voy a dejar por aquí, ya sabéis, dale a like, suscribiros si no estáis suscritos y os traeré más contenido para que le echamos viendo un vistazo. Si no lo tenéis todavía, normalmente en este cuadrito que os pongo aquí, vais a poder ver el siguiente vídeo. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo y os doy las gracias a los miembros del canal y mecenas de Patreon también por ayudar a que el canal pueda continuar cada día adelante. Hasta la próxima, locos.